Nuestro tema es historia de vida y métodos biográficos y nuestro ejemplo es la lectura 2, historia de vida. Mi equipo está conformado por mi compañera Cintia Mayrani Navarro Mendoza y su servidora Isaura Sánchez Escobar. Pues desde hace décadas, estas metodologías han demostrado ser cruciales para comprender la complejidad de la experiencia humana, ofreciendo una perspectiva profunda y rica de matices sobre la vida individual y la colectiva. Por ejemplo, nuestra vida personal y profesional, que es de lo que se trata nuestra lectura 2, que es nuestro ejemplo sobre este tema, historia de vida. A diferencia de los métodos cuantitativos que buscan generalizaciones a través de datos numéricos, los métodos biográficos se centran en la singularidad, explorando la narrativa personal para desentrañar los entresijos de la vida de un individuo, su contexto social y cultural y su interacción con el entorno. Pues a través de la historia de vida no solo se recopilan datos, sino que se construye una comprensión holística de la persona. Puede decir que conoces un poco más profundo a la persona con la vida personal que con su vida profesional, analizando la interconexión entre eventos, decisiones, relaciones y el contexto sociohistórico en el que se desarrolla la vida del individuo. Analizaremos también las diferencias entre las etapas del proceso, desde la preparación y el diseño de la investigación hasta la recolección de datos, el análisis de información y la escritura del relato biográfico. Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia y el aporte de los métodos biográficos a las ciencias sociales, destacando su capacidad para generar conocimiento profundo y significativo sobre la condición humana. Y en el artículo, en nuestro ejemplo, acá escrito por Carmina Pascual Baños y publicado en el 2003, en la revista Agola para la EF y el Deporte, explora la historia de vida de la autora como educadora de profesores de educación física desde una perspectiva posmoderna. El objetivo principal es analizar su desarrollo personal y profesional, las circunstancias que han contribuido al mismo y el contexto en el que ha tenido lugar. La motivación de la investigación surge del creciente interés por comprender el mundo personal y profesional de los educadores. El artículo también se centra en preguntas fundamentales sobre la influencia del pasado personal y profesional en la comprensión del mundo de la educación física y de la práctica profesional. La conciencia de las limitaciones que el pasado puede ejercer a la hora de incorporar ambas cosas, tu vida personal y tu vida profesional. Los momentos o episodios relevantes de la vida de un profesor que han provocado cambios en su forma de actuar y de pensar. Los elementos que caracterizan a la etapa actual, personal y profesional. El modo en el que el contexto actual está influyendo en el desarrollo profesional y en el desarrollo del currículo. El artículo también aborda las lagunas detectadas y la escasez de investigaciones en las que el profesorado de universidad se estudia a sí mismo. El texto explora diferentes aspectos de la historia de vida, como la importancia de la narración. Se menciona que la historia de vida se centra en el análisis de la narración que un individuo hace sobre sus experiencias vitales. La perspectiva del individuo. Se destaca que la historia de vida no solo describe los hechos de la vida
de una persona, sino que también interpreta esos hechos desde la perspectiva del individuo mismo, el contexto histórico y social. Se resalta la importancia de considerar el contexto histórico y social en el que se desarrolla la vida del individuo para comprender mejor su historia. La reflexividad del investigador. Se menciona que el investigador debe ser consciente de su propio impacto en la entrevista y tratar de minimizar su influencia en el relato del entrevistado. El texto no explora explícitamente las razones por las que se realiza la investigación utilizando la historia de vida. Sin embargo, se puede inferir que la investigación con este método tiene como objetivo comprender la experiencia humana. La historia de vida busca comprender la experiencia de las personas desde su propia perspectiva, considerando emociones, sus creencias y sus valores propios. Analizar la construcción de la identidad. La historia de vida puede ayudar a comprender cómo las personas construyen su identidad a través de sus experiencias y sus relaciones con el mundo social. Investigar la realidad social. La historia de vida puede ser una herramienta útil para investigar la realidad social, ya que proporciona una perspectiva única sobre las experiencias de los individuos y cómo estos interactúan con su entorno. Generar conocimiento. La investigación con la historia de vida busca generar conocimiento sobre la experiencia humana y sobre la realidad social. El texto luego se centra en la realización de una historia de vida, describiendo las diferentes etapas del proceso de investigación, incluyendo la preparación. El investigador debe tomar ciertas decisiones, como la elección del sujeto, la elaboración del guía de temas y el muestreo. La recolección de los datos. El investigador debe realizar entrevistas y recopilar documentos para construir la historia de vida del sujeto. El análisis e interpretación. El investigador debe analizar los datos recolectados e interpretarlos para comprender la experiencia del sujeto y su contexto histórico y social. El texto también destaca la importancia de la reflexividad del investigador en el proceso de investigación. Y también en nuestro ejemplo de la lectura 2, el artículo concluye con la reflexión sobre el desarrollo profesional de la autora, mostrando cómo su práctica docente ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios del contexto social y educativo. Se destaca la importancia de la reflexión crítica en la formación del profesorado y la necesidad de integrar la historia de vida como herramienta para comprender el desarrollo profesional de los educadores. También el artículo hace referencia a autores relevantes en el campo de la historia de vida, como Ili Prigogine, Premio Nobel de Química, quien destaca la importancia de la memoria del pasado y la anticipación del futuro en la acción humana, y Ivan Illich, filósofo y educador que promovió la investigación cualitativa en educación, incluyendo las historias de vida. ¿Qué es la historia de vida? La historia de vida se centra en un sujeto individual y tiene como elemento medular el análisis de la narración que este sujeto realiza sobre sus experiencias vividas, siguiendo a los autores considerados clásicos que han trabajado el método. Podemos afirmar que la historia de vida es el estudio de un individuo o familia y de su experiencia de largo plazo, contando a un investigador o surgida del trabajo con documentos y otros registros vitales, como nuestro ejemplo que es la lectura 2, Historia de Vida. Este artículo presenta
un análisis profundo del desarrollo personal y profesional de una educadora de profesores de educación física, desde una perspectiva posmoderna, destacando la importancia de la subjetividad y la construcción social del conocimiento. El trabajo también contribuye a la comprensión del desarrollo profesional del profesorado en el contexto de la historia de vida, mostrando cómo las experiencias personales y profesionales moldean a las prácticas docentes. También el método de investigación que usa es la historia de vida, en la que la autora se estudia a sí misma. Ella misma escribió su historia de vida contando sus experiencias y haciendo una comparación entre su vida personal y su vida profesional. La autora recopila datos de sus propios documentos personales y académicos, incluyendo autobiografía escrita, artículos publicados, diario personal, tesis doctoral, proyecto docente, programas de las asignaturas que imparte. El análisis de datos se realiza a través de la lectura de los documentos ya mencionados para identificar las unidades de información más relevantes, la reflexión sobre las mismas y la selección de las que han sido más importantes en el proceso de su desarrollo profesional, tanto personal. También el estudio presenta una división cronológica de la vida de la autora en etapas. Ella lo pone como etapas infancia, adolescencia, que marca la fecha de 1953 a 1970. Aquí ella destaca la influencia de la procedencia socioeconómica, la lucha por el ascenso social, la transmisión de valores como la responsabilidad y el esfuerzo, la vocación temprana por ser maestra y las creencias religiosas que ella tenía. Y después marca su segunda etapa, que es la formación inicial, que lo marca de 1970 a 1974. Se analiza la formación en la Escuela Nacional de Educación Física Femenina con sus características específicas, la socialización profesional en un contexto tradicional, las experiencias motrices limitadas y el abandono de las creencias religiosas que la autora tenía. Y también destaca sus primeros años, que lo marca de 1974 a 1981. Aquí habla de la adquisición del primer puesto de trabajo, la familiarización con modelos democráticos, la confusión teórica, el interés por la simotricidad, la necesidad de compaginar trabajos y la preocupación por el disfrute de los estudiantes en la clase. Después marca su etapa intermedia. Aquí ella describe la dedicación docente en dos centros, la participación en la reivindicación profesional, la preocupación por el qué y el cómo enseñar y la falta de comprensión de la influencia del contexto en la educación. Y después marca la etapa de inicios de cambios importantes, que se analiza el inicio de una formación más profunda y contextualizada para la autora, el aumento de la comprensión docente y la comprensión del mundo social y de su entorno que está recién llegando, el crecimiento de la conciencia sobre la propia práctica docente y el rechazo al modelo tecnocrático. ¿Qué se estudió? ¿Qué se estudió en este ejemplo de la lectura 2, Historia de Vida?
Acá el estudio exploró el desarrollo personal y profesional de una educadora de profesores de educación física a través de un análisis de su propia historia de vida. Ella se estudió a sí misma, se podría decir, porque escribió su propia historia de vida haciendo una comparación entre su vida personal y su vida profesional. ¿Por qué se hizo la investigación? La investigación se llevó a cabo para comprender mejor cómo la experiencia personal y profesional de un individuo ha moldeado un sistema de creencias, valores y prácticas docente. Ella quería indagar en ese tema de cómo un profesor puede llevar su vida personal, pero también su vida profesional, y cómo tiene que moldear a veces toda su vida personal por su vida profesional, cambiando de creencias, valores o adaptándose a otro entorno que cambia realmente su vida personal por su vida profesional. ¿Cuál fue la importancia de la investigación realizada? Pues en nuestro primer archivo, en la historia de vida y métodos biográficos, aquí su importancia se centra en porque se profundiza en la teoría y la práctica de los métodos biográficos. El archivo proporciona una revisión exhaustiva de la historia de vida como un método de investigación cualitativa, incluyendo su desarrollo en las ciencias sociales, a sus raíces, diferentes perspectivas teóricas y sus aplicaciones en contextos latinoamericanos, particularmente en Argentina. Proporciona una guía práctica para realizar una historia de vida. El archivo ofrece una guía detallada sobre cómo llevar a cabo una investigación de historia de vida, incluyendo etapas como la preparación, muestreo, eje temático, guía, la realización de entrevistas y el análisis e interpretación del material recopilado. Destaca la importancia de la reflexividad de la investigación. El archivo enfatiza en que la construcción del conocimiento en la historia de vida es un proceso interactivo y reflexivo donde el investigador o la investigadora deben ser conscientes de sus propios sesgos, experiencias y crecimientos al analizar el material. Ilumina la importancia de las historias de vida para comprender la sociedad. El archivo también argumenta que las historias de vida son herramientas valiosas para analizar las relaciones entre el individuo y la sociedad, para destacar los aspectos diacrónicos de los hechos sociales y para dar voz a personas, grupos sociales y temas que son frecuentemente invisibilizados. Ofrece ejemplos concretos de investigaciones. El archivo también presenta varios ejemplos de investigaciones que han utilizado la historia de vida, lo que ayuda a ilustrar la diversidad de temas y contextos en los que este método puede ser utilizado. Y en la investigación que agarramos en el ejemplo de la lectura 2, Historia de vida, sobre la autora que está estudiando su vida personal con su vida profesional. Sobre esta educadora, el estudio fue importante para comprender la evolución de la práctica docente de la educadora y para identificar los factores que han influido en su desarrollo profesional. ¿En dónde y cuándo se llevó a cabo la investigación? Pues la investigación se basa en un análisis de estudios realizados por diferentes autores e instituciones en distintos contextos, incluyendo Argentina. Se mencionan investigaciones realizadas en Argentina, especialmente en la década de 1930, con un enfoque en la vida de católicos y en la experiencia de la dictadura militar.
Europa. Se menciona el trabajo de autores italianos como Franco Ferrarotti y de autores franceses como Pierre Bourdieu. Estados Unidos. Se mencionan investigaciones realizadas en Estados Unidos con un enfoque en la historia de la inmigración y en la experiencia de grupos marginales. Latinoamérica. Se menciona la búsqueda de una tradición de los métodos biográficos en Latinoamérica, haciendo referencia a autores como Juan B. Marshall y a investigaciones sobre comunidades campesinas en Colombia y Venezuela. Y en nuestro ejemplo, en la lectura 2, Historia de Vida, la investigación se llevó a cabo en la Universidad de Valencia, España. Los datos se recopilaron entre 1953 y 2003. ¿Cuál fue la población de muestra? En nuestro primer archivo, la investigación no se centra en una población en sí, específica o en una muestra definida, sino en metodología en sí. Sin embargo, se mencionan ejemplos que utilizan métodos biográficos para estudiar diferentes grupos sociales, familiares, familias de desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Se analiza la experiencia de estas familias como un ejemplo de la aplicación de los métodos biográficos en situaciones traumáticas. Población pobre en Argentina. Se menciona investigaciones sobre la vida de los pobres en las zonas marginadas de Buenos Aires, comunidades católicas en Argentina. Se menciona estudios sobre la vida de fieles y militares de diferentes grupos católicos, travestis y mujeres en situación de prostitución. Se mencionan investigaciones sobre la experiencia de estos grupos sociales marginados, trabajadores por cuenta propia, mineros bolivianos, líderes latinoamericanos, migrantes polacos en Estados Unidos. Se menciona ejemplos de investigaciones que utilizan métodos biográficos para analizar las trayectorias de vida de diferentes grupos sociales. El documento también describe uno de la historia de vida como método principal de investigación. Esto implica la recolección de datos a través de entrevistas con individuos seleccionados según criterios teóricos y no estadísticos. En el documento también menciona la posibilidad de recurrir a otros documentos de vida como cartas, diarios personales, fotografías, recortes de periódicos y afirmaciones que complementen y enriquecen el relato. El proceso de investigación se dividen en 3 etapas: preparación, muestreo, eje temático y guía. Y en nuestra lectura 2, en nuestro ejemplo de historia de vida, la población de estudio es la educadora de profesores de educación física, Carmina Pascual Baños, que también es la autora de su historia de vida. La muestra es la información recopilada de sus documentos personales, incluyendo su autobiografía, publicaciones, diarios, tesis doctoral, proyecto docente y programas de las asignaturas que imparte. Este archivo. El siguiente punto es las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en este análisis, en este archivo. Bueno, aquí nos dice que los distintos instrumentos que se utilizaron fueron cualitativas, que fueron documentos personales de una autobiografía escrita en 1994, que fue un artículo publicado y fue tomado como un diario personal, una tesis doctoral, un proyecto docente y programas de asignaturas que imparte esta autora. Aquí es la lectura repetida, que aquí es cuando la autora realiza una lectura exclusiva de cada uno de documentos buscando patrones y
de cambios de experiencias significativas y influencias de contexto. Aquí entra también esta identificación de unidades de información. Aquí es cuando busca información muy relevante para su análisis, centrándose en aquellos aspectos que reflejan su desarrollo personal y profesional. Otro punto es la reflexión crítica. Aquí es cuando analiza las unidades de información identificadas para determinar su relevancia en el proceso de desarrollo. Por último punto, tenemos la interpretación, que aquí es cuando la información puede interpretar para poder comprender las conexiones, también las causas, los efectos y cómo hay diferentes etapas de la vida que han influenciado en su práctica de docente. Ok, bueno, aquí también entra el conocimiento práctico. Aquí es cuando la etapa corresponde a la realización de los estudios de profesora de EF, que viene marcada por las consecuencias que se derivan de cursar unos estudios que dependían de la Secretaría General de Movimiento. A diferencia de otras carreras, su titulación no era universitaria, había un grado de excesos. Por ejemplo, que ponían aparte niños y niñas, ¿no? Aquí con asignaturas comunes, pero en otras distintas seguían como criterios los estereotipos de géneros. Los requisitos de acceso no eran los mismos para las licenciaturas. Los planes de estudios no tenían ninguna semejanza en cuanto a su estructura con otras carreras universitarias. Y otra característica fue en este tipo de socialización profesional basada en una formación de profesorado tradicional, auditoria y centrado en un conocimiento práctico que valoraba dominante los niveles de competencia motriz, y en aspectos prácticos por el comentario de las experiencias motrices anteriores había sido muy limitadas, y había tenido un ambiente estudiantil aislado de restos de estudiantes universitarios, y al margen, salvo excepciones de las actuaciones de los movimientos estudiantiles de la época. Otro aspecto es que destaca que la etapa de fue como un abandono a las creencias religiosas anteriores, y en una punto es la siguiente pregunta: es ¿qué procedimientos se siguieron y qué pasos del método perciben que es presente en el reporte de investigación? Bueno, aquí pudieron notar unos pequeños cambios que consideró los más interesantes en el ámbito profesional, que se empieza a producir a partir de la realización de los estudios del tercer ciclo en este departamento de didáctica y de organización. Aquí dice que la escolar de la Universidad de Valencia está muy profunda y contextualizada, que se caracteriza primero porque comienza su formación más profunda y contextualizada, que proporciona un funcionamiento teórico en un entorno de la teoría de curricular que le ayudaba a dar significado a las prácticas de docente. Aquí en el segundo punto es que aumenta su compromiso del mundo social debido a los estudios, lecturas, y para que pues pueda ella seguir avanzando con su carrera, ¿no?
En el tercero es que aumenta el nivel de conciencia y de comprensión por su propia práctica de docente, adquiriendo durante el proceso de evaluación en un programa de formación del profesorado del EF que lleva a cabo por ella misma. El objeto de estudios de su tesis doctoral fue una de las claves para que ella pudiera entender más y tener esa conciencia pues, de lo que estaba haciendo, ¿no? En el cuarto, ella rechazó hacia el modelo tecnológico de enseñanza que iniciaba en los modelos de formación profesional, avanzando una orientación sociocrítica que no exentó alguna confusión conceptual. Y ella nos dice que aquí tenía diferentes autores, que uno de ellos fue Burnham de la Universidad de Berkeley, que aquí es cuando fue determinada como con sus cursos doctorados. Y los procedimientos que llevaron fue, la autora realizaba un recorrido de sus propios documentos, que publicados y no publicados, ¿no? Para realizar su desarrollo profesional y una evolución de su pensamiento y cambios que ha experimentado. También busca comprender cómo se ha construido su sistema de creencias y valores, así como las concepciones y principios que han seguido su práctica de docente. Y aquí dice también que la autora se estudia a sí misma, o sea, se pone a prueba ella misma, pone en práctica lo que ven en otras personas o lo que hizo en su doctorado en sí misma. O sea, ella se prueba qué tanta capacidad puede hacer actuando como investigador y como un sujeto investigado. Aquí en los pasos, los métodos presentes fue un análisis de documento. Aquí la autora realiza una lectura profunda de sus propios conocimientos para identificar las unidades de información más relevantes en los cambios de desarrollo personal y profesional, con experiencias significativas y con contextos que sucedieron a lo largo de su carrera, ¿no? Y aquí también entra la reflexión, que aquí es muy profunda, sobre las unidades de información seleccionadas para determinar su relevancia de su desarrollo profesional. Y por último punto entra la autoanálisis, que es de sí misma, que analiza su propia historia de vida, dividiéndose en distintas etapas y explorando las influencias del pasado, su información inicial, su ejercicio profesional y los cambios que ha experimentado, las distintas etapas que ha tenido toda su vida, las experiencias, los objetivos que ha tenido como docente y entre otras. El siguiente punto es cómo se analizaron los datos. Aquí en este periodo culminó la lectura de la tesis doctoral, dando a conocer su tesis doctoral, que consistió en realizar una evaluación del programa para la formación del profesorado, ya que ella misma impartía un grupo de estudiantes en un seminario. Su profesor analizaba los datos y relacionaba la información final. Fueron decisivos para llegar a tener una comprensión profunda sobre su práctica de docente. Aquí es cuando todo ello unió a la gran cantidad de lectura realizada, a la reflexión sobre las mismas, y a ella tenía una estancia en una universidad de Arkin, donde pudo observar cómo se llevaba a cabo las prácticas de una formación profesional basado en una orientación crítica, que supuso un gran avance de su desarrollo profesional. O sea, fue
fue un acierto para que pues ella pueda evolucionar por sí misma. Que aquí fue concretamente la que la ayudó a ser más consciente de sus prácticas de docente, que enseñaba, cómo lo enseñaba, para qué lo enseñaba y qué implicaciones profesionales y sociales tenía lo que hacía en el modo de lo que hacía. Que no podía enseñar cualquier cosa cuando la otra persona no está entendiendo, o sea, tuvo que tener esa capacidad o esa conciencia para pues decir que, o sea, lo tiene que hacer bien para que las personas que les ponen atención puedan tener un mejor aprendizaje. A ella dice en la lectura que se empezó a sentir más segura, sobre todo de llevar una práctica de orientación sociocrítica de las materias que impartía la EU del magisterio. Ella dice, a partir de entonces es cuando por primera vez en su vida nos platica ella que empezó a sentir lo que enseñó, que lo que ella enseñaba tenía un valor que ha encontrado en un sentido de su vida profesional. Es lo que ocurrió, por lo que después de hace 20 años dando clases, hasta entonces nunca había tenido esa sensación de estar satisfecha, de estar, sí, o sea, satisfecha, completa de lo que ella decía a su enseñanza, de tener esa sensación y que nunca más, a partir de su profesionalismo, nunca más había sentido esa sensación y que sabía que estaba en el momento y en el lugar indicado para poder enseñarle a otras personas. Ok, una vez ya teniendo un poquito de lo que nos platica ella sobre su vida, aquí podemos cómo nosotros realizamos los datos, que aquí es el análisis que nos lleva a cabo de 2 etapas. Una de ellas es la identificación de unidades de información, que se debe a varios documentos para identificar la unidad de información más relevante, teniendo en cuenta los cambios, las personas o experiencias que provocan y el contexto de lo que provoca en su vida. Otra es, la autora nos dice que su documento profesional varias veces para familiarizarse con el contenido de poder identificar lo más relevante. Busca patrones, aquí dice que mientras ella busca patrones de cambio, desarrollo profesional, identificada en momentos claves, experiencias significativas para las personas que influenciaron las circunstancias de lo sucedido en su vida. Aquí dice que también, ella nos dice que también probablemente registró información más relevante en sus documentos como notas, tablas, esquemas para facilitar el análisis. Aquí también podemos reflexionar sobre las unidades de información que identifica para seleccionar aquellas que hayan sido más relevantes en el proceso de desarrollo profesional de la autora. La priorización es cuando se centra la experiencia en los conceptos y los momentos que consideraba más importantes para comprender su trayectoria profesional y las decisiones que hayan tomado. Y la última es la interpretación, que aquí la autora nos dice que la información seleccionada para identificar las condiciones, las causas y los efectos y comprender cómo hay diferentes etapas en la vida que han influido en las prácticas del docente. Aquí dice, la siguiente pregunta es ¿cómo obtuvimos los resultados? Bueno, aquí en la lectura nos dice que ella realizó sus últimos trabajos a través de que ellos podían observar cuáles eran o cuáles han sido un conocimiento más significativo para ella misma. Ha ido incorporando actividades profesionales presentes, que a partir de ese análisis podemos darnos cuenta los cambios que han sido producidos durante su última etapa profesional, con el objetivo de conocer la evolución
de una educadora profesionales de la EF de los ejercicios de la profesión hasta el momento actual. Aquí ella ha expresado con anterioridad un momento de un gran interés de vida profesional que ha sido el conocimiento de las existencias de los tres paradigmas que usó a lo largo de su carrera y que fueron de utilidad y que le ayudaron mucho a su desarrollo profesional, que fue un paradigma de tecnocrítico, práctico y sociocrítico. Aquí ella dice que fue todo un reto descubrir porque permitió comprender y situar mi práctica de docente, dando sentido a mis actividades profesionales. De hecho, la concepción de esa importancia ha reflejado en varias publicaciones, que sí ha tenido buenos resultados aparte de esas actividades que realizó. Que también aquí les voy a leer un poquito de lo que ella nos dice en su lectura. Ella nos dice que en esta comunicación plantea el problema de la necesidad del conocer distintos cursos más significativos de la formación del profesorado, que permita a los profesores de la educación física una mayor claridad y conciencia respecto a las cuales fueron su posición frente a ellos y respecto a las cuales fueron sus valores, sus creencias, sus intereses, entre otros, que sustentan su práctica educativa, concluyendo con una defensa de discurso crítico en tanto cuanto lo consideraba ella misma, que fue la formación del profesorado de compaginar la enseñanza de unas técnicas, como la reflexión de tonos de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Ok, en estos resultados podemos detectar 5, que la primera es la mayor conciencia profesional y autocrítica. Aquí la autora muestra que toma conciencia de las implicaciones personales, sociales, políticas de su enseñanza. También pasa para practicar descontextualizar y crítica y una técnica crítica reflexiva y situada en los contextos sociales y educativos. El segundo es la identificación de momentos claves del cambio. Aquí ella notó un cambio sobre un antes y un después, que aquí dice que fueron experiencias internacionales que fueron fundamentales para su desarrollo del docente, que sí le ayudó mucho al tener esa conciencia de decir, no puedo enseñar fácilmente, o sea, no puedo enseñar algo que no sé, o sea, tengo que estudiar y ver cómo lo puedo enseñar y cómo puedo facilitar esa enseñanza para que se les quede pues en la cabeza, para que se les quede bien grabado. El tercero es el desarrollo de un enfoque sociocrítico, que aquí se aleja en los métodos tradicionales y tecnocráticos, que aquí adopta un enfoque basándose en una reflexión crítica, en el diálogo y la participación de la transformación social. Aquí incorporan nuevos modelos de enseñanza, negociaciones de contenido, autoevaluación, trabajos cooperativos, análisis contextual y el uso de historia de vida y diarios reflexivos. Aquí dejó por un lado la educación tradicional y se enfocó en lo de ahora, en lo que en ese momento era importante. Por ejemplo, ahora mismo importantes son las tecnologías, que nosotros también podemos tener por una parte la educación tradicional, pero también tenemos que modernizarnos y también poder trabajar con las nuevas tecnologías. Bueno, en el cuarto punto es la innovación de pedagogías aplicadas. Aquí nos dice una pequeña introducción de los programas negociados con los estudiantes, las evaluaciones analizadas por los propios alumnos, compañeros y con argumentaciones justificadas, que aquí se basó en que los alumnos tuvieran los resultados y que ellos mismos digan que lo que les enseñó sí les fue de utilidad y lo mostraron con su calificación, con su conocimiento, o si les preguntaban algo, pues
poder responderlo fácilmente, porque por las prácticas, por las enseñanzas, por los ejercicios que ella realizaba. Y también dice que la inclusión del análisis de género, medios de comunicación y contextos sociopolíticos en la educación física. Bueno, en el quinto punto fue el sentido y la satisfacción profesional. Aquí dice que por primera vez más de 20 años de docencia se siente con su enseñanza tiene sentido profundo, que encuentra una coherencia en su teoría y una práctica y sus valores. Aquí es lo mismo, que ella se siente satisfecha con lo que ha hecho, se siente cómoda con las nuevas propuestas que ella ha tenido hacia sus alumnos o hacia su carrera profesional, que dan dando buenos frutos, que están dando buenos resultados, y eso pues ella ya queda más satisfecha que su teoría está dando buenos frutos y buenos resultados. Aquí, ¿cuál fue su conclusión? Bueno, aquí en la lectura nos dice que los estudiantes hacían una autoevaluación y una evaluación del curso. A final de sí mismo, cada estudiante leía público su autoevaluación y su evaluación en el curso. Al final, el mismo teoría, el respeto de los estudiantes podían intervenir y poder expresar lo que les parecía su autoevaluación de otros compañeros, que si les parecía si ponía una buena calificación, dar su punto de vista, si es justo o no es justo que ellos mismos se pongan su propia calificación. Bueno, al igual, una constatación del conocimiento, él estableció conexiones para superar la excesiva fragmentación y la incorporación de las definiciones. De esta forma, evalúa ha sido incorporada en la actividad del docente, aunque esta refiere que la evaluación de la materia por parte de los estudiantes, aunque en lo que se refiere a la evaluación de la materia por parte de los estudiantes, ya había utilizado este tipo de actividades anteriormente. Incluso habían introducido el programa de negociación de los estudiantes a la evaluación de cada uno que lleva a cabo o todos los participantes en el programa. Lo que fue decisivo en su encuentro con José Miguel Fernández Balboa fue que el modo de abordar la autoevaluación de los estudiantes y el sentido que le daba y que aún ahora le dan ese sentido. En la actualidad, él planteó el mismo método de autoevaluación en los estudiantes, es decir, que cada uno justificaba y se hacía responsable de la calificación que cree merecer respecto a sus compañeros. Por ejemplo, que yo me podría poner un 10 y pues también mis compañeros tenían esa libertad de expresión de decir que no me parece que te pongas un 10 y así. Bueno, por último también dice que fue la comprensión profunda, en conclusión, fue una comprensión profunda de su evaluación profesional que logra identificar momentos claves, influencias y transformaciones en su forma de enseñar y concebir la educación. Otro es el reconocimiento de valor en la reflexión crítica, que aquí también considera que inicia la corporación de reflexión y acción, la contextualización social y la política del conocimiento y la práctica que activa al estudiante. Aquí también entra la transformación hacia la pedagogía crítica, que es cuando la evaluación desde un método tecnográfico a un sociocrítico, dando el diálogo, la negociación del currículum y la evaluación compartida son centrales. Y por último fue un hallazgo del sentido profesional, que ella misma pudo tener, se sintió bien con los resultados que había obtenido, con lo satisfecha que quedó al poner en prueba todos esos métodos, todas esas prácticas, todas esas actividades, teniendo ese sentido profesional de decir, estoy haciendo las cosas bien. Tras años de su práctica, a lo largo sentirse realizada, encontrar un enfoque coherente, ético y significativo para su enseñanza, que se dio cuenta
en qué debe de estar, en dónde debe de estar, cómo deben de ser las cosas, cómo se debe de mover, cómo debe de enseñar, al sentirse satisfecha, o sea, sentirse completa, diciendo estoy en un lugar correcto, estoy en el lugar oportuno, tenía que llegar así, tenía que ser así, y sentirse satisfecha, o sea, sintiéndose profesional en lo que estaba haciendo, y y poder decir estoy satisfecha con lo que he obtenido, con los resultados que he obtenido, y ponerlos en práctica me ayuda a mí misma para tener mi capacidad, mi desarrollo profesional, tener poder comprender, fácilmente poner en práctica y enseñarle a más personas y tener más resultados, muchos aún mejor de los que obtuve también. El punto fue qué limitaciones obtuvieron en el análisis. Bueno, ella nos platica que le generó preocupación fue la democratización de su docente, la autorización de los estudiantes. Ella empezó con una experiencia que consiste en negociar el programa de asignaturas operativas epistemológicas de la EED, en el que el estudiante acepta los retos, negociar el temario, los métodos para aprender, el modelo de demostrar lo que había aprendido y la evaluación. Esta forma aborda una enseñanza, fue una aportación innovadora de los intereses de la formación profesional basado en experiencias críticas, aunque no tuvo exenta del problema, por lo que ella decidió realizar cambios de modelo para planear los cursos siguientes después de los resultados de evaluación de su programa. Ella dice que en algunos estudiantes reconocían su experiencia, que habían tenido un gran interés y habían tenido un problema debido a lo que pasaba prestando para asumir su responsabilidad cuando tenían la libertad, que no los obligaba, si querían estar, iban a estar, pero no los obligaba para nada. Aquí nos dice un poquito sobre lo que ella pasó conforme fue notando esta preocupación, que dice que fue el presente que llevaba a cabo una negociación de los estudiantes del programa de educación física para la formación inicial de su profesional, que intenta romper en el medio de profesor como un experto transmisor del conocimiento y como el único elemento del proceso de enseñanza, aprendizaje, capaz de promocionar un conocimiento colectivo de estudiantes. Aquí señalaba a Fernández Balboa y Marshall. Tradicionalmente los estudiantes son considerados como objetos, en el sentido de repeticiones pasivas, más de los sujetos que constituye la propia construcción del conocimiento, capaces, además de tomar sus decisiones sobre los propios procesos para adquisición del sí mismo. Desde nuestra óptica de negociación, el programa de los estudiantes consideraba participación en la toma de decisiones. La mayor implicación del proceso de aprendizaje posee un gran interés no solo aspecto relacionado a su movilización para llegar al conocimiento, sino también como la relación de aprendizajes referidos al cómo y al se aprende. Aquí dicen que los alumnos podían negociar, bueno, yo entendí que los alumnos podían negociar que querían aprender y que no querían aprender, tomar sus propias decisiones, pero siento que eso es como algo muy grave, porque los alumnos pueden escoger qué quieren y qué no quieren, pero capaz escogen algo que no quieren aprender, pero sí les va a ayudar en un futuro. Eso es lo que le podría preocupar a ella. Bueno, una de las limitaciones que tuvo fue en la subjetividad inherente al método. Al atravesarse estudios autobiográficos, es profundamente marcado por una perspectiva profesional de la autora. Otro es la falla de validación externa, que aquí es cuando ocurre otros participantes para atestiguar datos y
validar hallazgos. Otro es la limitación de un marco teórico inicial. En fases tempranas, la autora reconoce su desconocimiento de los paradigmas curriculares, lo que afectó a la capacidad crítica, que pudo observar cuáles eran los errores y pues aceptar de ellos y decir, bueno, pues esto fue lo que falló para que ellos no puedan tener una capacidad, para que no puedan tener un aprendizaje limpio. Otra es la resistencia de los estudiantes. Algunas innovaciones pedagógicas, como la negociación del currículo, enfrentando dificultades debido a lo que los estudiantes no estaban preparados para asumir tanta responsabilidad. Esto fue una de las limitaciones que ella pudo observar y que nosotros pudimos observar a lo largo de su análisis, de su lectura.